debido a mi perfil, que es un poco distinto, versátil y así multidisciplinar, he enfocado esta intervención pues, desde 3 puntos, desde la creación, desde el comisariado, la gestión y después también desde la educación también. Educadora soy de forma transversal, digamos que mi parte de gestora no puede entenderse de forma indisoluble sin mi parte de artista, y creo que mi modelo de gestionar tiene muchísimo que ver con que la verdad es que he estudiado en Bellas Artes, mis compañeros de facultad sé los problemas que tienen a la hora de visibilizar su trabajo, especialmente las mujeres, y en eso incidiré porque de forma transversal a artista, comisaria y educadora, sobre todo soy feminista, no solamente en mi trabajo, sino en mi vida personal, y entonces creo que esa perspectiva en la que incido, en que hay que dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, creo que se puede ver de forma latente en cada uno de los proyectos. Mi vida laboral habitual de cada día convergen muchísimos conceptos que para mí son importantes, no solamente el museo es importante cuando estoy trabajando en un museo, sino que al final puedes gestionar una galería con un modelo de gestión que sea híbrido a lo que se entiende por un modelo convencional de galería, un museo y un proyecto más social. La diversidad está presente en cada uno de los proyectos, puesto que si escuchamos a nuestro contexto más cercano, a nuestra comunidad, ya podemos ver diversidad de personas que al final son las que nos cuentan sus necesidades y conforman los proyectos. Cada uno de los proyectos que genero, nunca puedo hablar de un yo, nunca puedo hablar de una forma individual, porque la verdad he tenido la suerte de poder generar grupos de trabajo multidisciplinares, que es una cosa que me interesa desde que comencé en esto, y al final un proyecto que nace como una semilla y con una idea propia, ese concepto va ramificándose, va siendo alimentado de toda la contribución de cada una de esas personas de esos equipos multidisciplinares, y entonces al final el proyecto ya es otro, se convierte en un proyecto colectivo. Entonces, digamos que de esa colectividad yo también me alimento cada día. Estos días, la verdad es que he ido cambiando la ponencia y los puntos que voy a tratar, precisamente intentando recoger aquello que mis compañeros han ido dando, esas pinceladas que han dado estos días. Porque se ha hablado de los comisarios en determinados momentos, siempre de forma muy transversal, pero siempre se ha hablado de un perfil de comisario que he de reconocer que responde a un porcentaje muy alto, al 90% de los comisarios, pero que a mí precisamente no me gusta. Es un concepto de comisario como digamos que dicta unas órdenes, emite un discurso, y a ese discurso se supeditan un montón de actividades dentro de un museo o una sala o un proyecto cultural o artístico. Para mí lo más importante es que ese equipo multidisciplinar que conforma cada uno de los proyectos forme parte del proyecto desde su propio diseño. Entonces, digamos que hay una idea que surge, puede surgir por la calle o puede surgir mientras estoy escuchando un foro como este, que se queda posando y va macerando poco a poco, se va empapando de otras cosas y al final empiezas a pensar en qué grupo de personas necesitarías a tu alrededor para llevar a cabo ese proyecto. Cada una de esas personas y cada uno de esos perfiles va a ir dando matices al proyecto ya desde el propio diseño. Y creo que eso es importante, porque eso ha sido de lo que hemos cojeado en la mayor parte de la gestión cultural y la gestión desde los museos, desde la historia, vamos. La mayor parte de las veces se emite un discurso desde un departamento central, que normalmente suele ser el departamento de exposiciones, y el resto van supeditando su trabajo en función de traducir ese discurso universal que emite el comisario o ese departamento. En mi caso, como decía, no es lo que me interesa y creo firmemente, y además es el motor de mi trabajo, que los comisarios tenemos una responsabilidad social y educativa. Nuestros discursos van a ser los que conformen esa exposición o ese proyecto
y si el discurso está generado desde una clave responsable para que eso llegue a diferentes públicos, a esa diversidad que tenemos en nuestra comunidad, que se alimente también del contexto para hacernos preguntas y que esas preguntas den cuerpo a ese proyecto, que incorpore agentes de una forma responsable, que demande buenas prácticas, que incorpore también un vínculo con la universidad. Yo lo hago en casi todos los proyectos porque acabé de estudiar antes de ayer, entonces sé lo difícil que es salir hoy en día al mercado profesional, entonces siempre que puedo tener la oportunidad de colaborar con alumnos universitarios lo hago. Entonces, si aunamos todo eso, considero que el comisario tiene una gran responsabilidad social, no solamente hacia los artistas, hacia la comunidad, la sociedad, sino también hacia cada uno de esos agentes que pertenece a este sector. Del mismo modo me hago la pregunta, por esa otra faceta que tengo, que si el artista también tiene una responsabilidad social y educativa. Cada uno de los artistas que han colaborado conmigo en los últimos proyectos me han demostrado que sí. Ellos tienen mucho interés en lo que sucede a su alrededor, ¿no?, en la sociedad, y muchísimas veces sus procesos son colaborativos, hacen converger a muchos colectivos distintos, colaboran entre artistas, colaboran con asociaciones, al final eso remite en una responsabilidad también social y educativa. Y como decía Ana, muchas veces no están contemplados dentro de ese diseño más formal de planes estratégicos educativos. Pero sin embargo sí que se pueden incorporar, sobre todo porque yo trabajo en arte contemporáneo, no lo había mencionado al principio, pero aunque muchas veces también haces colaboración pones en diálogo con el patrimonio, que veremos que lo hago habitualmente, a mí lo que me interesa son los artistas vivos que trabajan hoy, que tienen sus dificultades para llegar a fin de mes y para vender sus obras y para introducirse en el mercado del arte. Entonces creo firmemente que desde la gestión cultural sí se puede mediar. Con cada uno de nuestros proyectos ayudamos a educar a un público que, si se siente parte, al final acaba demandando la cultura y el arte contemporáneo como parte habitual de su vida, como necesidad. Pero necesitamos mediar. El arte contemporáneo ha generado siempre un muro críptico del cual los comisarios y las galerías y muchos museos han tenido culpa porque han fomentado un discurso elitista, un arte para unos pocos, para un grupo de privilegiados, y que considero que es responsabilidad de todos los agentes que estamos dentro del sector, ir rompiendo poquito a poco cada piedra de ese muro. Entonces, aquí, por ejemplo, estáis viendo una imagen de unos niños que han desarrollado una actividad educativa en una habitación de un hotel en una feria de arte contemporáneo. Al final se puede hacer mediación también desde una feria. Y cuando hacemos una intervención artística pues en el muro de un edificio, un espacio urbano, estamos asaltando al viandante. Entonces, esa persona que transita por un lugar que a lo mejor pues, conocía todos los días y recorre todos los días, se está encontrando una obra y esa obra le está diciendo algo y le está transmitiendo algo. Y al final acaba formando parte de un contexto, de un barrio y de una ciudad, ¿no? Al final es patrimonio de todos. Este vídeo que lo puso Ana el otro día me pareció significativo para demostrar por dónde me interesa que vaya mi vía de trabajo, qué tipo de exposiciones me interesa generar, porque no me interesan solamente las exposiciones que se visitan de forma rápida, observada, porque yo me he sentido así muchísimas veces. Después veréis que una de mis proyectos que fueron cuna ha sido tener una galería, y una galería que rompía el modelo de galería habitual, porque en el modelo de galería habitual yo me sentía observada, me sentía cohibida, muchas veces no entraba, y eso que soy una persona que trabaja y estudió dentro de este sector. Entiendo que una persona que no tiene nada que ver con arte contemporáneo se tendrá que sentir 3000 veces más cohibido, y entiendo que esos muros blancos hay que vencerlos de alguna forma, ¿no? Entonces, me interesa que mis visitantes no sean ese zorro esquivo, que sabemos que se va a seguir repitiendo a lo largo de mucho tiempo, pero que esperemos que con el trabajo de todos cada vez haya menos zorros que esquivan las alas y las miradas de las cámaras para quedarse un poquito más, ¿no? Porque creo que eso define mucho nuestro plan de trabajo, tiene que definir el museo, el tipo de visitante, el tipo de proyecto, qué tipo de diálogo queremos generar, qué tipo de recorrido, qué actitud, porque eso es una cuestión de actitud, ¿no?
al final el zorro entra de forma esquiva porque se siente observado. Los espacios, el diseño de los espacios, el diseño del recorrido es fundamental para que nos sintamos cómodos dentro de un espacio expositivo. Y la participación, hay que fomentarla, no solamente puede quedarse en un plano teórico, que la teoría la sabemos. Esto responde al último proyecto que acabamos de clausurar hace muy poquito y que inauguramos la segunda parte en 2 semanas, ahora justo a la vuelta a Galicia, ¿no? Os pongo esta imagen porque son 3 alumnos de una escuela de artes, de fotografía, que están fotografiando un diseño de moda. Y no han decidido hacerlo ni en una tienda de moda, ni en un espacio neutro, ni en un estudio fotográfico. Han decidido venir a hacer una exposición. Entonces, el hecho de que 3 alumnos vengan y se reúnan conmigo para ver si podían utilizar los espacios de la exposición para generar un proyecto creativo también, ¿no? Donde convergían, digamos que 2 ramas de esta escuela de arte, que era la moda y la fotografía, a mí me pareció fantástico. ¿Por qué no, no? Y me preguntaban si lo tenían que hacer en un momento horario en el que estuviera cerrada la exposición, y yo les dije que bajo ningún concepto. A mí me interesa que el público entre y de repente se encuentre a unos fotógrafos con una modelo que recorre, además es una moda muy artística, porque ellos salen de una escuela de artes y se empapan de todas las vías de trabajo que tienen dentro de esa escuela. A mí me interesa esa convergencia de gente que de repente no solamente está visitando, sino está trabajando dentro de una exposición y de una forma muy abierta al público, ¿no? Y veréis que este espacio es un espacio patrimonial con obras de arte contemporáneo. Digamos que todo este cruce de distintas manifestaciones artísticas, eso es lo que me interesa. Me interesan exposiciones para estar. Y esta última exposición, porque aquí no lo veis muy bien por la proyección, pero esto es una pieza que tiene 5 metros de alto, es una instalación textil de una diseñadora de moda que la he estimulado para que genere, y es la primera de muchas, porque ahora ya está imparable, para que genere una pieza de intervención espacial. Esto que hay aquí son personas que están tumbadas bajo la pieza. Yo empecé a hacerlo, bueno, en el momento en que se monta la pieza, la artista ni siquiera la había planteado, ¿no? Ese otro punto de vista que tiene la pieza, eso que tenemos arriba es luz negra, entonces la percepción espacial de esa cúpula de piedra, eso es un espacio patrimonial, una pequeña capilla que está a la derecha de la zona del altar. Ella no se había planteado esa visión desde abajo, ¿no? Y en el momento en que la montamos nos acostamos las dos allí justo en ese suelo de piedra pétreo, frío, para ver cómo era la pieza desde abajo. Las piezas hay que contemplarlas y vivirlas desde todas las perspectivas. Y la verdad es que es súper relajante. Es una sensación, la verdad, mística. Ese espacio tiene algo que no somos capaces de explicar en palabras y que yo invito a cada una de las personas que ha venido a esta exposición a que haga lo mismo. Es decir, incluso cuando vienen grupos, que a lo mejor el profesor te dice es que bueno, se van a revolucionar, bueno, vamos a hacerlo por partes, pero considero que esta experiencia necesitan también vivirla. Y me he encontrado con que ya no solamente incitabas tú a que la gente hiciese ese otro recorrido, esa otra mirada, que había, este es un espacio que después os lo explicaré porque hablo de la exposición un poquito más tarde, es un espacio de una universidad y había alumnos que antes de sus exámenes y sus entregas se venían un ratito a acostar debajo de la obra de Sarah Coleman. Generar esto con una pieza de arte contemporáneo, un espacio que es rígido al mismo tiempo, porque la universidad no siempre, en este caso me demostró en muchas cosas que no es un organismo flexible, es bastante rígido en muchas cosas. Conseguir que un espacio patrimonial, ¿no? Con una pieza de arte contemporáneo, que muchas veces como que produce todavía reticencias a alumnos que son de otras áreas que no sean humanidades y que han venido y que han vuelto y que han traído gente y que de repente se transforma en un espacio que para ellos es cómodo, en el que quieren estar, quieren disfrutar y quieren pasar tiempo. No ha sido mérito mío, esto ha sido una evolución de la propia pieza. Tú generas una semilla, lo he dicho al principio, generas una semilla, la semilla se va alimentando de un montón de sustrato al que está aportando mucha gente y de repente hay un árbol que tiene algo de ti, pero tiene algo que ver de toda esa gente que ha ido transformando con su actitud y su comportamiento la percepción espacial y la percepción de esa pieza. Yo quiero construir ese tipo de espacios, espacios para el diálogo y espacios para poder estar. Y antes hablábamos de responsabilidad. Mi responsabilidad no es solamente hacia la sociedad o hacia la institución, sino que mi mayor responsabilidad es hacia los artistas.
ellos son los que dan el cuerpo central, ponen el alma y la carne en el asador por cada uno de los proyectos. Entonces tengo que mimarles y sobre todo tengo que defender sus derechos, ¿no? Porque muchas veces sabemos que ante la institución el artista es el que nunca cobra honorarios, el que tiene que moverse para producir la obra, el que tiene que llevarla, el que tiene que montarla, que al final es el que menos recibe el mimo de la institución y es al final el que posibilita esto, ¿no? Entonces, como comisaria, tengo que incidir sobre sus derechos y incidir en que las instituciones tienen que generar buenas prácticas en sus proyectos, tienen que ejecutarlas. Con otros agentes, si en el momento que yo voy a proponer un proyecto de comisariado acepto unas condiciones que no son las justas, estoy haciendo un daño a todo el sector, que os pasará a cada uno de vosotros. Sé que hay muchos educadores entre el público, pero también artistas. Si aceptamos unas condiciones que no son las justas, ya no digo las óptimas, las justas o las mínimamente dignas, estamos perjudicando a todo el sector. Si queremos que ese sector perviva, tenemos que generar esas condiciones mínimas entre todos y demandarlas. Eres un puente con la institución y con la administración. Muchísimas veces es una institución que depende de una administración pública, entonces eso duplica todavía la responsabilidad porque estás gestionando con dinero público que por algún motivo hay una persona que decide confiar en tu proyecto. Entonces hay una responsabilidad hacia el público, hacia la administración y hacia la sociedad que no podemos olvidar. Y muchas veces hacia las empresas. En mis proyectos también convergen muchas veces patrocinios, lo veremos en alguno de los proyectos, y el hecho de tener a veces economías mixtas te permite mayor flexibilidad a la hora de decidir, ¿no? Tener algún apoyo público y alguna empresa privada muchas veces enriquece también. Pero también nuestra responsabilidad es con el público, con la sociedad. Si una persona entra en una exposición que comisarío y se siente frustrada porque no ha llegado a los contenidos o porque hay algo en el discurso que no le ha permitido salir con una experiencia satisfactoria, también es responsabilidad mía, ¿no? Con la comunidad y con el patrimonio. Antes veíamos una exposición contemporánea que estaba en diálogo en un espacio patrimonial. Entonces, no solamente es ese diálogo, sino que es la difusión, porque al final una persona que está viniendo por una pieza de arte contemporáneo, por un artista que él conoce, si de repente está entrando en un espacio patrimonial por primera o por segunda vez, también estás contribuyendo a la difusión de ese patrimonio. Porque para mí, al fin y al cabo, la obra es el artefacto para provocar pues, sentimientos, emociones, para provocar recuerdos, y eso es innato a todas las personas, por lo que no considero que tenga que ser para un grupo de privilegiados. Las obras tienen distintas lecturas, distintos niveles de lecturas. Lo interesante es que por lo menos algo llegue y que si eso que llega es bueno y ha sido capaz de estimular una pequeña investigación por parte del visitante, yo creo que ahí el artista, el comisario y el espacio ya han cumplido un objetivo. En este caso, por ejemplo, es una proyección de una convergencia de dos planos, de una escena de agua con una escena de aire, dentro de un frasquito de perfume de una artista que se llama Pamela Pereira, que está precisamente en este proyecto, ¿no? Es un objeto cotidiano que todos tenemos cerca y que la gente se sorprende cuando de repente hay esa pequeña proyección que no sabes de dónde sale, pero que genera como un recuerdo dentro de un frasco, un recuerdo de un tiempo contenido y que nos puede desatar muchas emociones, digamos. Lo decía antes, no me interesan los discursos crípticos y yo apuesto por fomentar la masa crítica desde pildoritas de pequeños artefactos para provocar, ¿no? Los discursos crípticos al final sí llegan a un público muy especializado, pero nos perdemos gran parte de la población. Y entiendo lo que decían algunos de mis compañeros, que también lo comparto, es muy difícil generar un proyecto que llegue a todo el mundo. Y tampoco tiene que ser nuestro objetivo final, porque si no nos vamos a sentir frustrados, pero por lo menos intentar abrir al máximo y que mediante distintos niveles de dificultad al final consigamos llegar en alguna pieza a alguna de las personas, ¿no? En esta exposición de la que hablábamos, por ejemplo, de los 12 artistas, hay como 4 o 5 que son más complejos de entender, que son más conceptuales, pero pues había obras como mucho más visuales, mucho más directas, que permitían que la persona que entraba, por lo menos, generaba un vínculo con alguna pieza. Y entonces está reduciendo ese pequeño porcentaje de frustración que sabemos que va a existir.
Esta era la iglesia en la que se hizo, bueno, fue ahora en abril, mayo de este año. Voy a empezar por atrás para después ir sacando proyectos anteriores que, digamos, que son los que generaron esta forma de gestionar. Es una iglesia que está en el centro de Santiago de Compostela, en la zona vieja, bueno, y entonces te encuentras un público muy variopinto, gente que viene a propósito por la exposición, pero gente que ve una iglesia y entra, ¿no? Y si consigues generar ese pequeño estímulo para que se quede y no diga arte contemporáneo en una iglesia, ¡oh, qué horror! Que las hay personas así, ¿no? Que de repente les parece un sacrilegio, pero la mayor parte de la gente que entra no sabiendo que hay una exposición de arte contemporáneo, después se quedaba. Entonces, bueno, al final están viendo eso que les interesaba, que era el patrimonio, pero están de repente disfrutando de una exposición de arte contemporáneo y muchos se han llevado toda la información para después bucear. Eso era el objetivo final. Aquí la mezcla de artistas era completamente heterogénea en cuanto a disciplinas, porque había fotografía, vídeo, pintura, dibujo, grabado, bueno, el paisaje entendido desde una óptica muy contemporánea, con artistas muy consolidados, con una trayectoria larga ya de más de 65 años y artistas que acababan casi de salir de la facultad. En ese diálogo yo creo que está la riqueza, aunque es difícil de reconocer que no todos los artistas consolidados se prestan a ese tipo de proyectos, pero bueno, he conseguido dar con un meollo de ellos que la verdad es que se están nutriendo mucho de este tipo de discursos nuevos y que están encantados, y te lo dicen así, de que por lo menos los comisarios jóvenes nos acordemos de los artistas viejetes. Y está bien que lo digan también, porque es que estamos acostumbrados en todo lo que hacemos a categorizar, ¿no? Y siempre intentar poner límites y barreras. Y si es una exposición de artistas emergentes, tiene que ser para menores de 35 años, y si es para la generación de los que tienen entre 60 y 70, todos tienen que ir dentro de ese saco, aunque sus obras no respondan a ese perfil. Entonces, considero que esos grupos multidisciplinares al final son muchísimo más interesantes. En este caso, ponemos en diálogo el patrimonio en relación al arte contemporáneo, y he de reconocer que algunas de las piezas que han sido generadas ex professo para este espacio, que eso es una de las partes que más me interesa de mi trabajo, poder generar pequeños estímulos que provoquen al artista a generar piezas nuevas, ¿no? En este caso es una artista gallega, pero afincada aquí en Madrid desde hace bastante tiempo, Ruth Montiel, que genera esa pieza, esa pequeña instalación, bueno, surge de un punto central bajo la cúpula, y al final era una maraña que lo invadía todo y que hacía una relación muy bonita con esa sacristía, con ese gran retablo barroco que hay detrás. Al final, ese diálogo entre generaciones provoca también unos públicos muy diversos, porque ya los propios artistas generan un grupo muy heterogéneo. Entonces, el público que viene al final responde a ese perfil de selección. ¿Lo veis? La pieza se ve un poco oscura, pero la pieza estaba justo aquí, sobre ese gran retablo barroco, y generaba una pieza entre la semilla primigenia que estaba dentro de esa urna, con la Sagrada Hostia que está guardada dentro de una urna, dentro de otra urna, y que tenemos que proteger como la joya más preciada, ¿no? Aquí veis otra de las escenas. Veis allí justo la que se acostaba la gente, la final, ¿no? También me interesa esa convergencia con otras manifestaciones artísticas. Estábamos en un espacio universitario que gestiona la universidad desde hace más de un siglo, y ellos también tienen un montón de actividades paralelas que van desarrollando en todos sus espacios. Entonces tuvimos desde una orquesta de cámara con su concierto anual, hasta el coro universitario, hasta un organista que venía, bueno, habitualmente él ensayaba en esta iglesia, y me preguntaba si podía seguir haciéndolo, que si quería que viniese en algunos horarios concretos. Yo le dije que cuando quisiese, y de hecho cuando él estaba, abrías las puertas de la iglesia, el eco que hacía eso dentro era como el flautista de Amelín y los ratones. De repente estaba invadida la gente, la iglesia de gente, y decía, nunca he ensayado con un público tan multitudinario, ¿no? Es bonito que ese tipo de manifestaciones, y bueno, que son manifestaciones habituales dentro de la universidad, converjan con estas exposiciones de arte, lo cual también fortalece ese vínculo con todas las facultades. Fue una exposición que fue visitada por públicos muy diversos, desde escolares de institutos, el público más difícil de atraer, ¿no? Pero que al final con visitas que son más o menos dialogadas y con alguna parte práctica consigues meterlos en la exposición,
hasta niños, hasta artistas, muchísimos artistas han venido a ver esta exposición. Esto es un grupo de enfermos del Hospital Psiquiátrico de Conso. He de decir que este hospital, la verdad es que trajo un grupo bastante grande, pero muy participativo, y yo la verdad es que no siempre puedo estar en esas visitas o en esas actividades que se generan en las exposiciones, pero estoy en las que más puedo, porque al final, lo hablábamos ayer justo en la cena, ¿no? Que generas un proyecto, te creas unas expectativas y si no estás ahí para vivirlas, solamente sabes los datos que te cuentan. Entonces, al final, digamos que quieres estar ahí, quieres disfrutar, quieres contar con ellos y quieres también recibir todas esas sensaciones que ellos bueno, perciben cuando entran en la sala. Y bueno, lo que decía antes, al final lo que tratas es de poner en diálogo piezas que son mucho más conceptuales. Ahí tenemos una pieza de vídeo de Lois Patiño, en los que hay alguna pincelada siempre que consigue llegar a todo tipo de espectador, y esta persona que está aquí de espaldas, que permanece estática ante un movimiento de un paisaje, al final tú te transformas en esa persona y te colocas con él ahí, ¿no? El sonido en esa pieza era muy importante, hasta esa convergencia con otras disciplinas, porque esto es un paisaje para llevar de una diseñadora de moda, Sheila Pazos. Entonces, ese tipo de heterogeneidad dentro de lo que es la selección de artistas es propicia que al final todo tipo de personas encontremos nuestra pieza, ¿no? Y de hecho es algo que normalmente jugaba con todos los públicos bueno, a que compartiesen al final, ¿no? Que todos nos sentásemos un ratito en el suelo antes de salir a la exposición y que todos entre los grupos compartiesen cuál era su pieza y por qué, ¿no? ¿Qué pieza te llevarías? ¿Qué pieza adoptarías de la exposición? Y casi todos encontraban la pieza que querían bueno, adoptar, ¿no? Y lo que más me gustó es que era una exposición para estar y se transformaba en un espacio mucho más allá de las pretensiones del comisario, un espacio para estar, para dialogar, para desarrollar proyectos personales, para bueno, muchísimos alumnos de la universidad que tenían que generar críticas o generar textos de opinión, tanto de periodismo como historia del arte, como los másteres, acabaron viendo esta exposición para generar sus textos y me los han enviado después, ¿no? Que yo le agradezco muchísimo para ver las distintas perspectivas sobre la exposición. Pero al final lo más importante es que se ha convertido en una exposición para estar y eso me interesa. Y esa formación de equipos multidisciplinares, en este caso me ha llevado a colaborar con el máster de gestión de patrimonio de la USC, que son un grupo muy variopinto dentro de lo que es el alumnado, con gente de historia del arte, de bellas artes, de turismo, de derecho, de humanidades, de geografía. Entonces, esa riqueza a mí me alimentó bueno, probablemente acabaré colaborando con ellos en más ocasiones y sobre todo lo que le estás permitiendo es desarrollarse como profesionales, ¿no? No estamos hablando de que colaborase con ellos para que me hiciesen las cartelas, no, sino que ellos estaban absolutamente en todos los trámites, muchos de ellos me acompañaban a los estudios de los artistas para ver las obras y creo que esa oportunidad, que a mí me cuesta, bueno, implica gestionar personas, ¿no? Pero me cuesta un poco, pero no es... no es comparable a lo que a ellos les reporta, ¿no? Y que sabemos lo difícil que es entrar en el mercado profesional y lo difícil que es que te den esas primeras oportunidades para desarrollarte como profesional. Entonces incido en que esta parte en mi trabajo siempre tiene que tener presencia y es otra forma de educar también. Esto tiene ahora una continuación y unas palabras que aprendí de la forma de gestionar de Encarna-Lago y de su red y que creo que llevo a cabo en casi todos los proyectos, es vital: acción, reflexión y reacción. De este primer proyecto he aprendido mucho, no es el mismo proyecto que Itineres, sino que se genera una nueva exposición con nuevas piezas, con nuevos artistas, con el mismo tema, con otro museo, y aquí incorporo otras formas de mediar, como talleres implementados directamente por los artistas, donde puedes conocer sus procesos creativos, como el caso de Ruth Montiel o Yago Ireos, que van a desarrollar talleres teórico-prácticos que empiezan en el museo, que acaban en el entorno urbano y que vuelven al museo. Hay piezas de creación colectiva. Hay dos artistas que van a generar también Work in Progress. Bueno, es una exposición que va a ir mutando, que es otro tema que me interesa, en el que tú en la inauguración vas a ver una pequeña pieza y a lo largo de varias sesiones de creación colaborativa, donde el público en algún caso puede estar viendo y en otros sí que puede participar de forma activa, contribuyendo con el artista, esa pieza va a ir creciendo
E incluso en el caso de Carmen Nogueira hay un trabajo contextual con un edificio justo que está detrás del museo, que en ese primer proyecto para generar este museo, que es el sexto edificio del Museo de Pontevedra, que es relativamente nuevo, estaba previsto que ese edificio se tirase, ¿no? Es un edificio como de casas baratas, de protección oficial. Ese edificio se mantiene por una revolución del propio barrio. Entonces ella va a trabajar precisamente con esa comunidad. Entonces ya tenemos un trabajo contextual que al mismo tiempo va a intervenir en el discurso de la propia exposición. Entonces, digamos que aquí la mediación y la colaboración de la sociedad está muchísimo más latente todavía que la de Santiago, ¿no? Sin haber una relación tan directa con el patrimonio. Al mismo tiempo va a haber mesas de debate, va a haber visitas dialogadas, lo cual implica que una exposición se transforma en mucho más que una exposición. Es un proyecto de dinamización cultural y como comisario también eres responsable porque estás dando de comer a mucha gente. En cada uno de los proyectos estás dando honorarios a los artistas, estás pagando a una empresa de diseño que está generando un catálogo, estás pagando a una empresa que está colocando unos vinilos, a esos ponentes que vienen a dar una mesa redonda estás pagando unos honorarios, los artistas estás pagando una producción cuando están haciendo un work in progress. Entonces al final te estás dando cuenta de que estás generando un montón de red alrededor, que era lo que hablamos al principio, ¿no? En la mayor parte de los trabajos no hay un yo, hay un nosotros, ¿no? Ese tipo de gestión no nace de la nada, llevo poquitos años trabajando, pero han sido muy intensos. Y esto es de los primeros proyectos, además lo rescaté buscando la información, me hizo ilusión ponerlo hoy, porque fue el primer proyecto cultural en el que tuve un papel más o menos relevante. Yo era coordinadora de arte y fue un proyecto que se llamaba ¿Qué ves cuando me ves? Era una jornada para visibilizar la productora cultural gallega. Estaba financiado por el Instituto de la Mujer de aquí de Madrid, pero se llevó a cabo en Santiago de Compostela. Y era un proyecto que, bueno, ahí veis una de las manifestaciones que hubo, era una pieza itinerante performática de una artista francesa-americana, que es María Chenut, en el que interaccionaba con el público. Entonces se llamaba Mujer Express en gallego, donde las mujeres y los hombres, que también se metían dentro de la propia interacción, ponían en esa cesta todos los elementos dentro de todo lo que había para escoger que a ellos bueno, más les identificaba, ¿no? Y hacía alusión a esa vorágine en la que nos metemos las mujeres cuando somos trabajadoras, cuando somos madres, como que tenemos que estar en todo y siempre corriendo de un lado para otro, ¿no? Esto era algo que se movía de forma itinerante por toda la ciudad, implicaba la participación del público, además todo esto se estaba subiendo a tiempo real a las redes sociales y a un blog. Y bueno, fue algo como que era muy divertido, era lúdico, pero al mismo tiempo tenía mucho de reflexión detrás. En este proyecto hubo arte, poesía, teatro, danza, reflexión y performance, ¿no? La intención era salir a la calle, para intentar atrapar a ese público. No solamente nos vamos a quedar en la sala de un museo, sino que vamos a salir a la calle. Interaccionamos en muchas partes de la ciudad, ¿no? Siempre buscando lugares de tránsito donde pudiésemos atrapar a la mayor parte del público posible. Entonces hubo desde una exposición de arte contemporáneo que se sucedió por una de mujeres artesanas. Nos interesaba también ese diálogo, ¿no? La artesanía siempre está como descolgada, como la hija pequeña dentro de la creación, pero hay muchas artesanas que realmente son muy creativas también. Esta jornada fue la grande, ¿no? que fue una plaza muy transitada, donde se hizo también una performance acerca del techo de cristal que muchas veces tenemos las mujeres. Hubo estampación serigráfica en directo, hubo teatro de sombras, hubo foros en los que se le dio la voz al público, hubo actividades también dentro de otras instituciones, porque por ejemplo este es un teatro en la Fundación Granel, mesas redondas, recitales, también hubo una parte de industria editorial. Creo que al final ahí convergieron muchas cosas. Y yo me di cuenta de que los proyectos eran mucho más que una única vía de trabajo y mucho más que la idea de una persona, sino que al final se generaba un equipo y esa idea iba evolucionando, se iba complementando, ¿no? De ahí surge esta galería, que fue mucho más que una galería y donde nace mi forma de gestionar. Gestioné una galería realmente como podías gestionar un centro cultural o una sala de museo, pero también tenía una parte de galería. Digamos que rompimos un poco el modelo de galería convencional porque esto fue abierto en 2011 y ya no tenía ningún sentido abrir una
en el agujero de la crisis una galería que iba a durar meses con ese modelo ya anacrónico, ¿no? Entonces, en este espacio, que estaba también en la zona vieja de Santiago, decidimos generar un espacio casi colectivo, donde pudiésemos acoger y dar voz, visibilizar proyectos más alternativos, apostar por los artistas emergentes y hacer toda una línea de didáctica y mediación para captar a ese público que normalmente no entra a las galerías, ¿no? Entonces, bueno, estas eran nuestras líneas de acción. Nos interesaba siempre un diálogo intergeneracional también. Teníamos artistas muy jovencitos con artistas muy consolidados, muchísimas actividades vivas, es decir, performance, teatro, hicimos un desfile de moda. La reflexión para nosotros también era muy importante, hicimos muchos ciclos, muchos seminarios, muchos cursos de formación impartidos siempre por artistas. Y el objetivo final era apoyar y difundir ese arte contemporáneo. Y bueno, llegamos a ir a ferias también con estos artistas emergentes, porque bueno, sabemos que somos periferia y llevar artistas desde Santiago implica hacer un esfuerzo grande por nacionalizar e internacionalizar esos artistas. La parte didáctica decíamos que era muy importante. Todas nuestras exposiciones temporales tenían una actividad paralela, que eran esas didácticas, siempre contextualizadas, implementadas también por otro artista, siempre en colaboración con Aula de Ideas, que ahí nació una alianza con ellos, porque son profesionales de la educación artística. Entonces así estábamos contribuyendo también con que ellos tuviesen su espacio de visibilidad, y nuestras actividades didácticas no solo eran para niños, la mayor parte eran para familias, ¿no? Nos interesaba que el arte contemporáneo pudiese generar ese espacio de convivencia entre padres, niños, hermanos mayores y bueno, abuelos, en este momento en que los niños no pasan casi tiempo con sus familias, y por lo menos provocar que un sábado o un domingo estén generando algo juntos, una pieza juntos, creemos que podía ser interesante. Y eso resume un poco todo ese modelo de galería que queríamos implementar, ¿no? Duró 2 años el proyecto, bueno, después por muchos condicionantes al final decidimos cerrarlo, pero en este espacio, pequeñito y humilde, pero convergieron cosas muy interesantes, como exposiciones, un desfile de moda, talleres para familias, foros, encuentros para profesionales del sector, para que esos artistas se pusiesen en diálogo con comisarios, con críticos, con editores. La música también tuvo mucha presencia. También salimos al espacio público, teníamos una plaza más o menos cerca donde eventualmente una vez al mes mínimo hacíamos alguna actividad, ¿no? Para asaltar a ese viandante, ya que estamos en una zona muy transitada. Y digamos que este tipo de modelo de gestión a mí me ha llevado después a desarrollar y a participar, porque vemos que el siguiente no ha sido una iniciativa mía, sino que he participado como artista, de procesos colaborativos, ¿no? En este caso, Teco Madalenas fue un proyecto desarrollado por una comisaria que se llama Clara Rodríguez Cordeiro, en una sala expositiva que hay en Coruña, asociada también a la universidad, que se llama Sala Normal. Antiguamente era la Facultad de Magisterio, entonces bueno, tiene todavía esa estética de edificio universitario aplicado a la educación, está pegado a un colegio, lo cual también es interesante a la hora de generar proyectos. Está cerquita de toda la comunidad universitaria, que no es fácil, porque lo decía antes con el proyecto de Santiago, es más o menos fácil que vengan, bueno, más o menos fácil, menos de lo que debería, que vengan los alumnos de Historia del Arte, pero conseguir que vengan de químicas, de matemáticas, es imposible, no atienden a la formación que hay dentro, a la oferta cultural que hay dentro de su propia universidad. Entonces, bueno, en este caso era una exposición que era un work in progress total. De hecho, la inauguración, lo que entendemos por inauguración se llamaba la no inauguración, porque el proceso duró unos cuantos meses en los que la sala estaba en constante cambio. Tú llegabas allí, veías a los artistas trabajar, había convocatorias abiertas para ayudarles, cada uno de ellos decidió trabajar con un grupo concreto de personas. Se llamaba Teco Madalenas por esta frase de Marcel Proust, que habla de la memoria. Realmente toda la exposición hablaba del recuerdo y de la memoria y de cómo a través de procesos colectivos se puede generar vínculos con grupos muy distintos, ¿no? Porque los ayudas a formar parte de algo que normalmente ven ajeno. Y la sala te la encontrabas así, habitualmente, bueno, había un gran cartel con la blonda de Teco Madalenas y entrabas y te encontrabas gente trabajando casi siempre, ¿no?
Este era el folleto que se entregaba, donde había toda la oferta de talleres en los que algunos tenían inscripción previa, otros no, simplemente llegabas y participabas. Y al final se incluyeron proyectos que colaboraban con mujeres, con el proyecto Hombre, es decir, para ayudar a esa reinserción, con artistas, con estudiantes de la universidad, con familias, mayores, niños. Todos los proyectos al final incluyeron un público muy diverso y todo a través de la participación activa. Este fue el proyecto que yo planteé, que se llama Nido de Errores, en el que yo trabajé con mujeres en varios grupos de trabajo y entonces generábamos pequeños grupos de costura, recreando esos antiguos grupos de costura que simbolizaban la libertad, ¿no? Las mujeres se juntaban con el pretexto de coser, pero al final era el único momento en el que eran libres. Entonces generamos esos pequeños foros, ¿no?, que se desarrollaron a lo largo de varios meses, donde ellas traían prendas que estaban rotas, desgastadas, que tenían alguna relación, o eran de alguna persona querida o cercana, o tenían alguna relación con ella, algún vínculo emocional, ¿no? Entonces, en esos foros, al principio, bueno, como en todo, cuesta romper mucho el hielo, ¿no? Y entonces era gente que no se conocía absolutamente de nada, y empezaban a coser, pero al final llegó un punto que dejabas de coser y empezabas a hablar, y empezabas a contar las historias que tenían que ver con esas prendas. Había historias grabadas, pero pues todo esto finalizó en una pieza en la que tú veías una serie de prendas suturadas con hilo rojo, porque hablábamos de la rotura como un error, ¿no?, una mala postura, una caída. Entonces el hogar como esa cuna donde todos esos errores se van enmendando. Y esa forma de suturar esas heridas también dice mucho de nuestra personalidad. Había personas que era una sutura reiterativa, casi obsesiva, otras que era muy artística, 4 puntadas. Entonces hablaba mucho de esas personas que estaban ahí y las historias que estaban en ese vinilo posterior estaban firmadas solamente con un nombre, porque algunas eran realmente íntimas, ¿no?, pero a través de ese proceso colectivo conseguimos recrear memorias, traer recuerdos a la luz y muchas de esas historias, aunque sean muy íntimas de alguna persona, a nosotras nos ayudan a rescatar memorias personales. Entonces, hablamos de memorias concretas para llegar a unas memorias muy abstractas y anónimas que podríamos ser cualquiera de nosotros. Entonces, al final se transforma en un relato compartido, ¿no? Y estos son algunos de mis otros compañeros, donde había un artista que trabajaba con sillas antiguas, ¿no?, y la gente le cedía de forma temporal esa silla que le recordaba a su abuela. Entonces, bueno, se generó una instalación muy chula que se fue creando a lo largo de todos esos meses. Este trabajo es con el proyecto Hombre, que es de Jorge Perianes, donde trabajo con bueno, los usuarios de este centro. Arriba también había otro proceso colaborativo relacionado con la costura, de Laura Piñeiro. También hubo un artista que trabajó con la Universidad Senior y con varios centros de día, donde trabajaba también con la memoria, Begoña Ante. Entonces, digamos que este proyecto finalizó en una no inauguración, donde además convergió la poesía, la performance y un espacio que aparentemente no es un espacio muy agradable para estar. A lo largo de esos meses, a través de la práctica artística, se fue convirtiendo en un sitio agradable para estar, ¿no? Al final estabas, compartías y al final rescatabas a gente para llevarla y comentarle todo el proceso. Antes Ana mencionó que hacía encuentros también. Este encuentro, precisamente celebramos justo la 3ª edición este sábado, es decir, cuando salgamos de aquí nos metemos en otra, y es en un museo muy pequeñito, que es el Museo Arqueológico de Cacabelos, en El Bierzo, en la zona de León, y la verdad es que a nivel emocional es muy importante para mí, porque ha nacido de una forma casi intuitiva y colectiva. Había una exposición que comisariara de artistas de Galicia y del Bierzo, de la zona de León, en una galería pequeñita en Ponferrada que se llama 2000 Vacas, que bueno, ahí esa exposición como que puso en encuentro, en diálogo, artistas muy distintas que no se conocían, y todas se quedaban con las ganas de ¿y por qué no generamos algún encuentro, nos tomamos un café o nos reunimos para comer? Había la necesidad de hablar, ¿no?, y de compartir experiencias. Entonces, al final, yo conozco a la directora de este museo, Silvia Blanco, una gran trabajadora dentro de lo que es el trabajo en red. Y bueno, este museo acababa casi de llegar ella a la dirección, tenía muy poquito público, porque todavía estaba iniciando, ¿no?, estaba arrancando de nuevo,
y dije, ¿por qué no hacerlo en este espacio, que ya somos un grupo más o menos conformado para que pueda salir adelante, estamos dándole visibilidad al museo, estamos utilizando sus espacios que la verdad son maravillosos, al final Silvia también colaboró mucho con el programa y la cosa se nos fue de las manos. Algo que empezó siendo muy pequeñito, de repente un montón de gente se anotó, vinieron artistas de toda España, un montón de prensa. Entonces, ese museo, que en ese momento todavía tenía muy pocas personas, fue un núcleo informativo importante y a través de muchísimos otros proyectos que ha desarrollado de una forma similar, ¿no? Siempre trabajando en red, colaborando con artistas más o menos emergentes de toda España, a día de hoy hace cualquier mini cosita y tiene toda la prensa allí, abre una convocatoria y tiene muchísima gente. Es decir, el trabajo en red al final lo que hace es visibilizar el trabajo de los gestores que están detrás y darle oportunidad a artistas que muchas veces no tienen la opción de exponer en un museo, ¿no? Entonces, bueno, este encuentro, precisamente, su magia reside ahí, ¿no? Tenemos una parte de debates, tenemos una parte de ciclo de performance, donde invadimos todos los espacios del hotel, del hotel me fui ahora a la feria, de la que os voy a hablar después, del museo, generando también que el público se vaya moviendo, ¿no? Al final lo que consigues es que durante 3 horas hay como unas 6 o 7 performances y el público parece que empezó hace 5 minutos a ver performance, porque estás moviendo todo el tiempo, las performances son de índole muy distinta, pues había piezas que incluían la música, la danza, la videocreación, bueno, de todo tipo. Incluso tuvimos performances que colaboraban de forma online con otro país. Entonces, al final lo que haces es abrir una convocatoria, dar igualdad de oportunidades y te sorprendes con que la gente necesita esos espacios, ¿no?, de visibilidad. Entonces, al final, este tipo de proyectos lo que hicieron fue poner en diálogo muchísimos artistas con gestores, con profesores, vinieron muchísimos profesores también asociados al área de humanidades, ¿no?, de esa zona. Algunos desconocían el museo, entonces, bueno, estás poniendo la primera piedrita de un camino que después van a ir rodando solos. Y, bueno, este es el museo, es un museo muy pequeñito, pero que si lo conoces por redes sociales parece un museo enorme por toda la programación que tiene, y que trabaja de una forma muy horizontal, ¿no?, siempre dando muchas oportunidades a través de convocatorias abiertas, y al final se ha transformado en un foco dinamizador del propio pueblo, que Cacabelos es un pueblo muy pequeño, incluso el propio ayuntamiento se dio cuenta de esto, ¿no? Y al final consigues que un montón de gente de toda España llegue a un pueblo muy pequeñito, implicas a varias empresas de la zona, ¿no?, para que ellos ayuden con patrocinio pequeño y tú al final estás visibilizando también su trabajo, gente que no conoce el Bierzo se lleva productos de la gastronomía local, es decir, al final es un foco dinamizador que, ya digo, nació de una forma como muy intuitiva, muy pequeña y que al final la propia comunidad ha ido gestionando esa red. Aquí veis algunos de las cosas que hicimos, algunas de las performances, algunas de las ponencias. La verdad es que es una jornada como muy intensa, desde la mañana hasta la noche, llena de emociones, ¿no? Esto me lleva a hablar de un proyecto del que la verdad es que me siento muy orgullosa de este proyecto. Este proyecto nace en la red museística y con la forma que tiene de gestionar la red museística, ¿no? Ahí, hablando con Encarna codo a codo, nos estamos empeñando en que cada año sea distinto, de que genere un diálogo interesante con el espacio, pero también con las colecciones. Veamos que las colecciones muchas veces pueden ser un estímulo para esos artistas contemporáneos, para generar piezas, y es un proyecto que nace con la suma de muchas fuerzas, pero que al final implica a la ciudadanía de una forma muy directa, ¿no? Se desarrolla en este espacio, que bueno, la sala está gestionada por la Red Museística de Lugo, aunque el espacio es la sede de la Diputación de Lugo, en el Pazo San Marcos. Es una sala que se encuentra en el sótano de ese edificio administrativo, con lo cual tiene una serie de problemas de visibilidad muchas veces, porque hay mucha gente que asocia ese edificio a ir a hacer papeles coñazos y perder toda la mañana, es lógico, ¿no? Entonces, al final, conseguir que haya gente que venga, ¿no?, a una sala que hay gente que no la conocía, y de repente está participando de un proceso creativo, al final esa persona se convierte en embajador de la sala, de la exposición y del proyecto. Y es un proyecto que ahora afronta este agosto la 4ª edición. Estamos muy contentas con la última convocatoria porque la red al final está generando un alcance increíble y se están presentando proyectos, artistas de todo el mundo, de los cuales solo podemos seleccionar 8, y este año ha estado muy reñido, y esos 8 durante una semana crean en directo en esa sala de exposiciones
para hacer conocer al público el arte contemporáneo a través de la experiencia. Ahí veis a Ana Regui, sevillana, que está pintando delante de un grupo de niños. Implicamos al final a toda la comunidad de la red museística. La red museística tiene un club de pequeamigos del museo como muy activo y muy multitudinario, también tiene un club de jóvenes, un club de mayores. Tratamos de que todos tengan un trocito dentro de Estudio Abierto, pero al mismo tiempo cada artista al final lo que hacía era sus pequeñas convocatorias con públicos concretos para que formasen de forma activa parte de sus proyectos, ¿no? Al final, de una sala expositiva pasamos a tener un estudio compartido, abierto y participativo, y siempre con creadores contemporáneos. Como lo decía antes, que me interesa siempre esa mezcla multigeneracional. A la red museística también le interesa y lo hace siempre. En este caso no hay ningún tipo de límite de edad, ni de formación, ni ninguna restricción geográfica, entonces implica que en cada una de las residencias han confluido artistas desde los 25 años hasta los 70, algunos con sus procesos más convencionales, otros con videocreación 3D y con rasterizado. Bueno, al final ves que ese tipo de diálogo genera exposiciones como muy heterogéneas y entre ellos surgen vínculos que creo que no se podrán olvidar nunca. Muchos de ellos están generando proyectos juntos y creo que al final eso tiene mucho de mágico, ¿no? Que va mucho más allá del proyecto. En este caso veis a dos artistas canarios, las obras están a medio hacer, que eso es lo bueno, ¿no? Que hay mucha gente que viene, los coge un día con la obra a medias, entonces va a ir generando un goteo de visitas para ver cómo va evolucionando esa pieza y después acude a la inauguración para ver el resultado final, ¿no? Que después se mantiene durante un mes. Entonces, al final consigues implicar a todo tipo de públicos, ¿no? Desde pues, dos obreros que estaban en una obra, en un andamio al lado, y Félix Carpio los va a rescatar para hacerles un retrato, hacia los propios compañeros y artistas, como el caso de Elena Gaztelumendi, los pequeños del Club de Pequeamigos. Al final estás implicando a muchísimos sectores de la sociedad que no habían pisado el museo o lo habían pisado por determinados túmulos en determinado momento, pero que en este caso forman parte. Y los dos obreros, por ejemplo, nos reconocían que no sabían que ahí dentro había una sala de exposiciones, ¿no? Y al final se han traído compañeros del trabajo a la inauguración. Digamos que cuando los involucras y además es que ellos después te preguntan por el proyecto y cómo lo vas a desarrollar y cómo nace esta idea, porque esta idea nace de la reinterpretación de otro artista, y consigues que estas personas investiguen dentro y que aprendan, ¿no? Con cada proceso. Y esta tercera edición, la última, es decir, ahora vamos a implementar la cuarta ahora en agosto, tuvo un final muy bonito, en el que se unió a otro proyecto. Eso es algo que también me interesa, ¿no? Los proyectos tienen que entrelazarse con los proyectos que ya llevan a largo plazo funcionando dentro de un museo. En este caso, Estudio Abierto finalizó con una actividad realizada en un estudio cerrado, ¿no? Un proyecto del que os habló Encarna así de forma transversal al principio, que fue Museos Públicos 25.2, que lo que hace es trabajar con reclusos dentro de varios centros penitenciarios. En este caso fue con la cárcel de Bonxe. Llevan desarrollando este proyecto muchísimo tiempo, ya varios años, como 3, ¿no? Por ahí más o menos. Y entonces decidimos explicarles, fuimos las dos coordinadoras de la residencia, a este espacio, lo que implica a nivel personal romper una serie de barreras mentales que tenemos cuando pensamos en una cárcel, ¿no? Estaba muerta de miedo y sin embargo la experiencia fue, yo creo que inolvidable, ¿no? Y al final les fuimos a explicar exactamente qué era Estudio Abierto, conocieron el trabajo de los artistas, ellos generaron una pieza colectiva dentro de ese espacio, que fue la pieza que clausuró la exposición, ¿no? Entonces, bueno, hubo una parte como teórica donde con ellos tuvimos las explicaciones de cómo era el proyecto, vieron imágenes, ¿no? de lo que se estaba desarrollando. Y bueno, al final hicimos una práctica, un paisaje líquido colectivo que finalizó en la propia sala y que fue la nota de prensa final, ¿no? de este proyecto, que fue como clausurar un estudio abierto, un espacio cerrado, cuando realmente, cuando estás con ellos allí trabajando, consigues implicarles en una actividad en los que de repente son libres, ¿no? Es como, a nivel emocional, es muy bonito.
Otro proyecto del que yo creo que hablaremos esta tarde, porque además ha sido un proyecto que ha implicado varios museos y Juan os hablará posterior bueno, probablemente esto lo tocaremos esta tarde, ¿no? Fue un proyecto que se llamó ¿Quién da la vuelta a la tortilla? Era un proyecto que ponía en diálogo 3 colecciones de 3 museos provinciales, el Provincial de Lugo, el Provincial de León y el MUBAN de Murcia, y que ponía en diálogo esas colecciones con piezas de artistas contemporáneos, ¿no? Generadas esos procesos, reinterpretando esas piezas. Y la parte más importante, para mí, yo te digo porque yo en este caso era una de las artistas creadoras, yo de lo que bebí, de lo que me empapé, fueron de una serie de talleres que se hicieron abiertos al público en los 3 museos, donde los artistas bueno, y la gente que se anotó al curso, reflexionábamos acerca de las colecciones desde una perspectiva de género, con actividades teórico-prácticas, dinámicas pues muy participativas, muy colaborativas, que a mí, en mi caso personal, toda la idea preconcebida que tenía yo de reinterpretación de la obra que me habían adjudicado la trastornó completamente, es decir, esa semana intensa de talleres, moviéndonos por los diferentes museos de la red museística, con un grupo de personas muy heterogéneo, pero que estaba muy interesado desde diferentes disciplinas y formaciones en las cuestiones de género, me cambió completamente, porque bueno, soy sensible a esas cosas que suceden alrededor, ¿no? Y creo que además me abrió una línea de trabajo interesante, que es a la hora de generar una pieza contemporánea, hacerlo reinterpretando patrimonio, reinterpretando piezas de una colección, porque pues lo he desarrollado en varios proyectos. En este caso, al final pones en diálogo pues, el patrimonio, las colecciones, los artistas, el público, los diferentes museos, ¿no? Con un proyecto que también finalizó en unas guías didácticas, es decir, que tiene continuidad y que su germen fue producido por un colectivo que se llama Medusa Mediación, que versa su trabajo en poner en diálogo esos patrimonios con las manifestaciones más actuales, ¿no? Entonces, al final, implicaba generar un grupo de trabajo que creo que participó casi de forma activa también en la creación de las piezas, en mi caso puedo decirlo que sí, y la pieza con la que yo contribuí fue esta. Esta era la pieza que me adjudicaron, se llama Interior, es de Leopoldo Villamil, está en el Provincial de Lugo, y es una pieza que habla de género, pero también habla de una clase social, de un estado de ánimo, en la que podemos leer muchas cosas del momento en que fue generada esa pieza, podemos preguntarnos quién es esa señora. Al final yo hice una reinterpretación, también hablando de que quién es más libre, si la persona pobre, si la persona rica, porque la libertad no es cuestión solamente de dinero, ¿no? Entonces, bueno, esto era una fotografía de gran formato y eso que está ahí arriba es un vídeo en el que yo estaba vestida con indumentaria actual en medio de un espacio público, una calle de Santiago donde yo trabajaba, y en la otra estoy vestida con un traje del siglo XVIII, en el que en los cuadros de atrás me estoy quitando esas vestiduras, ¿no? Que son como limitantes para llegar a ese espacio público en el que estoy parada pensando mientras todo el mundo se mueve, ¿no? Estoy parada pensando qué posición quiero tomar en mi vida actual, ¿no? Pero es como un recorrido cíclico en el que se puede volver hacia adelante y hacia atrás. Todos tenemos un momento en que nos quitamos las encorsetaduras, pero pues las volvemos a poner en determinado momento, ¿no? por esa educación pues todavía patriarcal, ¿no? En cuanto a didáctica, voy a hablar así de 4 o 5 talleres, pero he desarrollado bastantes talleres en diferentes instituciones. Digamos que esa es la riqueza de mi trabajo, que siendo autónoma pues trabajas muy sola y tienes tus dificultades mensuales, pero que tienes la oportunidad de trabajar y contrastar un montón de instituciones, modelos de gestión y generar diferentes grupos de trabajo. Esto fue muy reciente, también de este año, una exposición que hubo en el Quiosco Alfonso de Coruña, que depende de Concejalía de Cultura, y bueno, era una exposición sobre Picasso sin hablar de Picasso. Partía de una obra, está financiada por la Fundación María José Jove, aunque fuera un espacio del Ayuntamiento, y la Fundación María José Jove tiene varias piezas de Picasso en su colección, es una de las colecciones más importantes que tenemos de arte contemporáneo en Galicia, y partiendo de esa obra, cogieron 10 aspectos clave que Picasso trabaja a lo largo de toda su trayectoria y 10 artistas contemporáneos planteaban una obra alrededor de ese concepto. Entonces nuestros talleres estaban enfocados a las familias, fueron los domingos y entonces en cada uno de ellos trabajamos el concepto de una forma muy libre, ¿no? Al final Picasso era anecdótico dentro de
dentro de esta dinámica, porque nos interesaba generar los niños y las familias. Al final acabaron pasando con nosotros 3 meses y generar un proyecto más a largo plazo que desarrollase pues diferentes puntos a nivel creativo. Entonces, cada una de las obras nos dio pie a desarrollar un taller con una interacción espacial también, no solamente dentro de la misma sala, sino en el aula de didáctica y también en el exterior. Hicimos varias actividades fuera, ¿no? Y fue un proceso muy bonito porque veías que el mismo niño muchas veces traía a su hermano mayor, otras veces traía a su abuela y otras veces traía a su padre, ¿no? Y los códigos relacionales son completamente distintos y cómo participan de la actividad también, cómo les condicionan. Entonces, bueno, poner en diálogo, además en el centro, en el casco urbano te das cuenta de que no es lo mismo trabajar con niños de un sitio más rural, donde, por ejemplo, he trabajado con la red museística en los pequeños museos. Es muy distinto a trabajar con los niños del centro de Coruña, ¿no? En Coruña los niños lo que demandan es pasar tiempo con sus familias. Entonces, que una actividad pudiese suponer ese estímulo, pues, a través del arte, además, es fantástico. Ahí veíamos una de las abuelas trabajando con la pequeña Vega. Este fue uno de los talleres que hicimos en Lugo, de los últimos, creo que fue del año pasado, sí, 2014, en el que generamos todo un gran mural, trabajábamos sobre el espacio y sobre los espacios que también el espacio público y el espacio privado. El espacio que generamos dentro de nuestro hogar y cómo queremos configurarlo, lo importante que es para nuestro estado de ánimo, nuestro día a día, pero también cómo el espacio social entre casas y edificios es importante a la hora de compartir, ¿no? Y cómo ¿quién diseña esos espacios? Ellos aquí tenían la opción de diseñar ambos espacios, ¿no? Y se generaban pues, pequeñas comunidades. Esto también ha sido en la red museística de Lugo, esta creo que es anterior, en el que desarrollamos, bueno, partiendo, la moda es algo que me interesa desde siempre, no hice patronaje, pero me encantaría y podría haber enfocado mi carrera hacia el diseño de moda, pero siempre me ha interesado a la hora de crear piezas y después a la hora de generar didácticas y dinámicas, ¿no? Y es algo que he desarrollado a lo largo de estos años. Después está, por ejemplo, la Fundación Luis Seoane de Coruña. Veis que al final las instituciones son de diversa índole y vas conociendo un poquito cómo funcionan, cómo no funcionan algunos departamentos de didáctica y cómo son sus comunidades también, ¿no? Porque al final te insertas dentro de una programación, pero tratas de ser lo más contextual posible, no me interesan las actividades enlatadas. En este caso, por ejemplo, incluíamos la colección, había transferencias de obras de Seoane dentro de esos diseños que hacían los niños. En este caso, incorporamos también piezas de la colección del Museo Arqueológico de Cacabelos. Entonces, bueno, tratas de que la colección y el museo y el contexto sea importante y relevante dentro de cada actividad, ¿no? Al final tiene que transformarse en una actividad lúdica, de la que saquen conceptos, porque los niños sí que van posando muchas actividades. Una actividad en familia que al final pues, genera un bonito recuerdo en el que han generado algo que se han llevado a su casa, que les va a traer una serie de memorias cada vez que vean esas creaciones y se han acercado a un mundo que muchos de ellos pues decían la moda, yo de moda no sé absolutamente nada, al final es una actividad creativa más, ¿no? Y este es el último proyecto del que os voy a hablar, antes os anticipaba que, bueno, al final estás haciendo mediación desde los museos, desde el comisariado, desde la creación, pero también considero que se puede hacer mediación desde la gestión cultural. Entonces, entre otras cosas, soy codirectora de una feria en Santiago de Compostela, que se llama Cuarto Público, en el que nos interesa desplazar el formato feria a un espacio no convencional, puesto también que los tiempos para las ferias y para el mercado del arte son complicados. Al final, lo que generamos en este hotel, que es el NH de Santiago, el NH Collection, es una plataforma de visibilidad en el que convergemos muchas cosas, vamos. Al final, ahí hay una parte importantísima del mercado del arte en que creo que contribuimos a generar ese dinamismo dentro de nuestro sector gallego, pero al mismo tiempo con muchísimas galerías que vienen de fuera, no solamente de España, sino de Portugal, pero también somos una plataforma para performance, siempre salimos fuera de la feria, nos anticipamos también a las fechas, hacemos muchísimas acciones en espacios públicos con la intención de atrapar al público para que después también sea
consumidor y disfrutador de esa feria. Hacemos muchísimos foros de presentación para dar voz a proyectos más alternativos que no tienen cabida dentro de ese circuito más institucional. Tenemos muchas mesas redondas también, ¿no? Que no solamente se generan en la feria, sino también en instituciones colaboradoras. Apoyamos a la creación, sacamos siempre premios para artistas, implicando a instituciones que apoyen económicamente la producción, que nos parece fundamental, y también hacemos actividades didácticas, no solamente para niños, sino para familias, recorridos alternativos por las ferias, visitas dinamizadas y al final también creaciones que al final muchas veces tenemos la opción de tenerlos, llevárselo al galerista del que han reinterpretado la pieza, la coloca allí durante la feria. Los niños al final tienen otra visión de la feria y bueno, creo que al final los propios galeristas, muchos de ellos han visto contagiados de ese dinamismo. En definitiva, al final lo que se trata es de generar vínculos entre los diferentes agentes del sector, porque al final no solamente están las galerías, sino que los artistas están implicados a través de todos los premios y la plataforma. Esos proyectos más alternativos están teniendo voz dentro de la feria. Las familias, tenemos un público muy familiar y eso se debe a todas nuestras actividades didácticas, ¿no? Entonces, bueno, al final es una suma de muchos pocos, ¿no? Esto es un reflejo solamente de lo que te puedes encontrar por la feria, pues son instalaciones en las habitaciones. Cerramos toda una planta. Fue en noviembre la primera y segunda edición, esta tercera va a ser en marzo del año que viene. Hemos hecho un cambio de fecha y de planta, nos vamos a la superior con una gran terraza también que tiene unas vistas de la catedral maravillosas. Y también somos espacio para la performance, para la moda, también veis que al final pueden converger muchas cosas y lo que hacen es traer públicos muy diversos a la feria, ¿no? Aquí veis algunas de las manifestaciones. Y, por ejemplo, esta que está haciendo una visita y que está haciendo una actividad con ellos es una artista es Paulova. Entonces, al final, también implicas a los artistas para que ellos también medien, eduquen y compartan procesos creativos. No solamente nos quedamos en la feria, lo decía antes, nos vamos también al espacio exterior y en este caso también hemos colaborado con varios espacios e instituciones. Esto es una video performance, danza, sonido, convergen muchas disciplinas, que se ha hecho en un espacio que se llama el Plató de Cine de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC. Entonces, al final estás implicando también a la comunidad universitaria, que en este caso pues, tuvo muy buena acogida. Y volvemos a la misma clave de formar equipos multidisciplinares. También hay que dar cabida a la gente joven, muchísima gente que acaba de acabar ahora su formación y me interesa que sea un público diverso porque están participando un equipo diverso, multidisciplinar, porque están participando de todas las fases de diseño de la feria, ¿no? Y mi perspectiva es una, pero si tienes 20 sentados en la misma mesa, la feria puede crecer muchísimo más y se enriquece. Y de hecho es una feria que ha evolucionado mucho porque es mucho más que una feria al final, ¿no? Y hay un dato del que me siento especialmente orgullosa porque el resto de datos nacionales son bastante irrisorios todavía, los datos de la presencia de la mujer dentro del mercado del arte. Y esto es una estadística que ha desarrollado la Posferia, que es una plataforma que desarrolla a nivel de datos un seguimiento de las ferias nacionales. Recuerdo que en Arco andamos en el 20%, pero la presencia de mujeres españolas nunca supera el 5%, y nosotros tenemos no una igualdad, pero casi. Es decir, somos la feria más igualitaria de España, lo cual creo que es importante y creo que tenemos también mucho que ver que las personas que estamos detrás somos Territorio Cultura, somos 3 mujeres, hacemos muchos proyectos de feminismo y alguna galería incluso ha cambiado su proyecto, su listado de artistas seleccionados, cuando le dices de forma, mira, yo no me voy a meter, esto es una cuestión personal, el que decide qué artistas trae, pero incido en una cosa, me he dado cuenta que de todas las artistas que tienes no has incluido a ninguna y no se daban cuenta, es decir, es algo que hacemos de forma involuntaria, ¿no? Muchísimas veces. Entonces, incidir aunque sea lo mínimo ha hecho que algunas galerías hayan cambiado su proyecto. Lo cual creo que es un pequeño paso para que al final las mujeres puedan estar dentro del mercado, tienen por lo menos que estar en una feria, si no es imposible que puedan vender su obra, ¿no? Entonces, bueno, es un dato que al final es simbólico, ¿no? Pero que hace que nos sintamos muy orgullosos porque estamos generando buenas prácticas dentro de nuestra microferia, ¿no? Y por último está el Festival Miradas de Mujeres, del que bueno, hemos estado reflexionando hace muy poquito en el Foro MAP en el Reina Sofía. A mí me tocó este último año llevar la dirección en Galicia.
y lo vi como una oportunidad de visibilizar, sobre todo partiendo de que estudié Bellas Artes, de que mis compañeras artistas tienen muchísimas dificultades para introducirse en el mercado, aunque seamos el 70% dentro de la Facultad de Bellas Artes, dentro del alumnado, ¿no? Eso se traduce en una inversión total y todavía peor, no llegamos a ese 30% restante si hablamos de mercado, estamos en Galicia como en torno al 10%, porque por ser mujer y por ser gallega sufres doble discriminación. Y entonces, bueno, lo vi como una oportunidad de contribuir a esa visibilización. Este fue el día inaugural, que lo hicimos en la Red Museística de Lugo. Al final, considero que es la institución que dentro de Galicia está haciendo más por visibilizar el papel de las mujeres artistas, especialmente si hablamos de mujeres artistas emergentes. Y hicimos un pequeño programa que tuvo muy buena acogida vía redes sociales. La verdad es que fue algo pequeñito, pero de repente recibimos un montón de solicitudes de mujeres que se dedicaban a diferentes sectores, bueno, dentro del sector cultural. Pues había periodistas culturales, gestoras, artistas, periodistas, bueno, al final que se implicaron un montón de creativas en este proyecto de visibilidad que estuvo proyectado de distintos sitios y que tuvo mucha presencia en las redes, ¿no? Dentro de Galicia hubo exposiciones, hubo muchas actividades de reflexión, jornadas, proyecciones de cine. La verdad es que las actividades fueron muy diversas, también respondiendo al tipo de naturaleza de las instituciones. Conseguimos implicar 28 sedes y algunas de ellas, de las que consideramos ese perfil rancio, no querrán participar nunca del Festival de Miradas de Mujeres, pues al final lo que tienes, el no ya lo tienes de entrada, ¿no? Lo que tienes que hacer es proponérselo, darle opciones, y la verdad es que han respondido de una forma impecable, ¿no? Muchas de las actividades que se desarrollaron, la repercusión en medios en Galicia fue total, es decir, la cobertura y el foco mediático fue alucinante, muchas actividades también en el espacio público y sobre todo dio visibilidad a artistas jóvenes, ¿no? Algunas, como el caso este, es un pueblo muy pequeñito que se llama Mondariz, que abrió una convocatoria democrática para participar en una intervención en una plaza de abastos con obras de arte contemporáneo. Al final involucró a todo el pueblo y generó algo que para ellos ya fue un emblema, ¿no? Pero yo sigo teniendo una visión crítica hacia estos proyectos de discriminación positiva y esta parte final, digamos que es lo que planteé dentro de esa mesa redonda en la que participé en el Foro MAP este año, porque se está repensando el festival, porque considero que estamos fomentando muchas veces para las instituciones el evento, el puro evento, frente a un plan que es lo que realmente genera cambios, porque si es solamente exclusivamente en marzo, muchas instituciones lo utilizan como una forma de justificar ese porcentaje de contribución a la igualdad de la mujer, y yo no quiero ser partícipe si no hay una continuidad, porque se demandaban derechos pero sin ejercer muchas veces buenas prácticas, porque se trató de descentralizar, pero yo, como os decía, en Galicia el foco mediático estuvo, vamos, increíble, respondió de forma increíble, pero a nivel nacional siguió existiendo solo Madrid. Y porque, claro, si queremos incluir las comunidades periféricas, hay que incluir en todo, es decir, en toda la comunicación. Y por último, es que se sigue dando la visibilidad a las mismas, a las que ya son visibles, ¿no? Si queremos hacer un proyecto para visibilizar el papel de las mujeres, no podemos estar hablando de Esther Ferrer, de Tracy Rose, porque ellas no necesitan visibilidad. Necesitan visibilidad las artistas que están todavía en ese plano de invisibilidad del que no logran salir, ¿no? Y esta es mi última reflexión. ¿Por qué ahora hago proyectos inclusivos en los que participan los hombres? ¿Y por qué ya no hago nada más de discriminación positiva? Que he hecho mucho. Un caso claro, dos exposiciones concretas. En Retorno a Paisaxe, de la que hemos hablado antes, de la Iglesia Universidad, tenía más mujeres artistas que hombres y en todo momento todos los focos informativos, todos los medios han cubierto una exposición en la que se hablaba de paisaje. Era paisaje con sus disciplinas, con las distintas obras, y sin embargo era una exposición que visibilizaba el papel de la mujer, porque había más mujeres que hombres. Rituales, que fue una exposición en la Capilla de Santa María de Lugo, fue una exposición que estaba pensada para diciembre. La institución de la que depende decidió que por hecho de ser mujeres solamente se pasaba directamente a marzo, vinieron una serie de diputadas a presidir esa inauguración que normalmente no vienen, y en todo momento la emisión en los medios era arte en femenino, mujeres en... Que somos mujeres es evidente. Yo no quiero que se hable de que soy mujer, quiero que se hable de lo que hago, ¿no? Entonces, al final, como comisaria, a través de la inclusión, yo también hago activismo. Y creo que considero que soy muchísimo más efectiva
generando ese tipo de proyectos inclusivos, porque además es que incluir también responde a tener que incluir a los hombres. Es decir, si no, estamos excluyendo nuevamente, ¿no? Considero que soy muchísimo más efectiva para con las artistas y para con mis otros compañeros, agentes del sector, siendo inclusiva, porque al final es una forma también de activismo. Y con esto finalizo.